Mi nombre es Miller, y nunca imaginé que compartiría esta historia. Lo que me ocurrió no fue solo una experiencia cercana a la muerte. Fue un despertar que transformó por completo mi comprensión de la realidad. Nunca creí en encuentros sobrenaturales, ni en revelaciones divinas. Siempre fui una persona lógica, que solo confiaba en lo que podía ver y verificar. Pero el 14 de marzo de 2024, mi vida cambió para siempre. Ese día, morí. Por unos minutos, dejé de ser parte de este mundo. Me encontré fuera del tiempo, experimentando algo tan profundo que me cuesta expresarlo con palabras. Me presenté ante Jesucristo, y Él me reveló una verdad que me sacudió hasta lo más profundo. No se trataba de mi vida, mi pasado ni mis fracasos. Se trataba del mundo mismo, de una profecía que se está desarrollando ahora mismo, y sin embargo, la mayoría de las personas no la ven. Me mostraron la verdad sobre el río Éufrates. Lo que vi, lo que oí, lo que sentí, todo apunta a algo inminente, algo que cambiará el curso de la historia. Regresé por una razón, no para vivir para mí, sino para compartir este mensaje antes de que sea demasiado tarde. Si estás aquí, si estás escuchando, no es por casualidad. Necesitas oír esto. Necesitas saber lo que viene. Y lo más importante, necesitas decidir dónde te sitúas antes de que llegue el momento. Porque una vez que llegue, no habrá vuelta atrás. No comparto esta historia a la ligera. Muchos dudarán, se burlarán o la descartarán. Eso está bien. No estoy aquí para convencer a nadie. Estoy aquí para decir la verdad. Lo que hagas con ella depende de ti. Pero recuerda esto. Cuando las señales comiencen a desplegarse ante tus propios ojos, recordarás estas palabras. Y entonces, lo sabrás. Ahora, déjame llevarte al momento en que todo cambió. Comenzó como cualquier otro día. El aire de la mañana era fresco, y los primeros rayos dorados del sol se asomaban por mi ventana mientras tomaba un sorbo de café. Revisé mis correos electrónicos, miré las noticias y planifiqué mentalmente mi día. Tenía una reunión por la tarde, recados que hacer y cena con mi familia esa noche. Nada en ese día se sintió fuera de lo normal, hasta el momento en que todo cambió. Iba conduciendo por Oakwood Avenue, una calle que había recorrido miles de veces antes. Siempre era tranquila por las mañanas, una ruta que disfrutaba por su tranquila soledad. Cuando me acerqué a una intersección, apenas noté el gran camión de reparto que se dirigía hacia mí. En un instante, mi realidad se hizo añicos. El camión se saltó la luz roja y antes de que pudiera reaccionar, un violento choque me envolvió. El metal se retorció. El vidrio se hizo añicos. El impacto fue ensordecedor. Luego, silencio. Debería haberme desmayado. Debería haber sentido dolor. Pero en lugar de eso, no sentí nada. El tiempo mismo pareció detenerse. Estaba consciente, pero no en mi cuerpo. No sentía el peso de mi forma física, ni los confines del auto que me rodeaba. En cambio, estaba suspendida en un espacio vacío, flotando en un vasto y silencioso vacío. Nunca antes había conocido tanta quietud, sin sonidos, sin dolor, solo una abrumadora sensación de desapego de todo lo que alguna vez había conocido. Una atracción extraña, más fuerte que la gravedad, me atrapó. No era violenta ni fuerte, pero era innegable. Sentí que me movía, atraída hacia algo que estaba más allá de mi comprensión. Traté de resistirme, traté de aferrarme a algo familiar, pero no había nada a lo que aferrarme. Mi cuerpo, mi auto, la intersección, todo se desvaneció en la irrelevancia. Estaba en otro lugar, en algún lugar más allá. Entonces, la oscuridad cambió. No era el tipo de oscuridad que conocemos en el mundo físico. No era la ausencia de luz, sino algo más profundo, algo que nunca había conocido la luz. No podía ver mis manos porque no tenía manos. Era conciencia sin forma. Era conciencia, suspendida en la nada. Y sin embargo, no estaba sola. Un sonido rompió el silencio. Una sola nota, suave, distante, pero increíblemente clara. No era música tal como la entendemos, sino algo más. Vibró a través de mí, resonando con la esencia misma de mi ser. Era a la vez una llamada y una respuesta. Algo antiguo, algo vivo. A medida que crecía,
expandiéndose hacia algo más grande. Lo vi. Una luz. Diminuta al principio, parpadeando como una estrella distante, pero luego se movió. O más bien, me moví hacia ella, atraída por algo mucho más grande que mi propia voluntad. Y entonces me di cuenta. Había muerto. En el momento en que me di cuenta, pensé que el miedo me consumiría. Después de todo, se supone que la muerte es aterradora, ¿no? Pero en lugar de pánico, sentí algo completamente diferente. Una paz abrumadora. No del tipo que proviene de la comodidad o la familiaridad, sino una paz tan profunda que era casi incomprensible. El peso del mundo se había desvanecido. No había preocupaciones, ni remordimientos, ni sensación de urgencia. El tiempo en sí mismo parecía no tener sentido. La luz que tenía ante mí se expandió y se hizo más intensa. No era solo una luz, estaba viva. Latía como un latido, irradiando calidez, comprensión y algo que solo puedo describir como la verdad misma. Me sentí atraída hacia ella, no por la fuerza, sino por el reconocimiento. Era como si siempre hubiera conocido ese lugar, aunque no tuviera ningún recuerdo de él. Cada paso, o mejor dicho, cada movimiento de mi alma, me acercaba a algo que parecía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en la tierra. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de entrar por completo en la luz, algo cambió. Sentí una presencia acechando en los confines de mi conciencia. Al principio, era sutil, un susurro en la inmensidad, una fuerza invisible que se cernía justo fuera de mi percepción. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que no estaba solo. Había otros. Algunos de ellos eran como yo, avanzando hacia la luz, pero otros no. Desde la oscuridad, sentí algo diferente. Un tirón, un peso que parecía extenderse, arañando los bordes de mi alma. Fue entonces cuando lo sentí. Una batalla, invisible pero innegable. Fuerzas de luz y oscuridad moviéndose en un reino más allá del entendimiento humano. No podía verlas, pero podía sentir su presencia. Algunas me llenaban de calidez, como el abrazo de un amigo perdido hace mucho tiempo. Otras me llenaban de un escalofrío que se filtraba en lo más profundo de mi ser. Una voz, no una voz humana, sino algo vasto y eterno, habló a lo más profundo de mi alma. No estabas destinada a permanecer en la oscuridad. En el momento en que esas palabras resonaron en mí, las sombras temblaron. Algo me había estado esperando allí, algo que no quería que avanzara. Pero la voz, su poder, atravesó la atracción de la oscuridad y me impulsé hacia la luz. Y entonces, de repente, ya no flotaba. Estaba de pie. La oscuridad había desaparecido. El miedo había desaparecido. Ante mí se alzaba una presencia que no puedo describir con palabras terrenales. Jesús. En el momento en que lo vi, lo supe. No hubo duda ni vacilación. Cada parte de mí, cada pensamiento, cada emoción, cada fibra de mi ser, lo reconoció al instante. Era como si hubiera estado ciega toda mi vida y ahora estuviera viendo con claridad por primera vez. Su presencia no era solo luz, era la vida misma. Era como si todo lo que siempre había anhelado, todo lo que siempre había necesitado, lo hubiera encontrado en él. Sus ojos reflejaban galaxias. Eran infinitos, profundos, llenos de algo más poderoso de lo que las palabras podrían expresar. Cuando me miró, me sentí completamente expuesta, pero a la vez completamente amada. Cada error, cada fracaso, cada miedo oculto, él lo vio todo. Y sin embargo, en su mirada no había juicio, solo un amor tan abrumador que me hizo caer de rodillas. No necesitaba hablar, pero cuando lo hizo, sus palabras tenían un peso que iba más allá del sonido. No solo se oían, sino que se sentían. Te trajeron aquí por una razón. Su voz era poder, no en el sentido en que entendemos el poder en la tierra. No control, ni fuerza, sino autoridad absoluta. Sus palabras eran la realidad misma. Cuando habló, sentí que todo el tejido de la existencia se doblegaba a su voluntad. Entonces, con un simple movimiento de su mano, todo a nuestro alrededor cambió. La luz cambió, y de repente, ya no estaba en un lugar de paz. En cambio, estaba de pie sobre la tierra, mirando hacia abajo.
Pero lo que vi me llenó de un terror indescriptible. El río Éufrates estaba frente a mí, pero algo no iba bien. Se estaba secando. Mientras estaba de pie junto a Jesús, mirando hacia la tierra, mi atención se centró en una única e inconfundible imagen: el río Éufrates. Lo reconocí de inmediato, pero algo iba muy mal. El poderoso río, que una vez fue un símbolo de vida y civilización, ahora se estaba encogiendo, agrietando y marchitando ante mis propios ojos. La tierra que una vez prosperó a lo largo de sus orillas se había convertido en un páramo estéril, con su suelo abierto como una herida que se deja supurar. La velocidad a la que desaparecía no era natural. No se trataba de una simple sequía, sino de una profecía que se estaba cumpliendo. Había leído sobre el Éufrates secándose en el libro del Apocalipsis, pero nunca imaginé que lo presenciaría con mis propios ojos, desde ese lugar, en ese momento. El suelo mismo parecía doler bajo el peso de algo antiguo que estaba siendo desenterrado, como si el tiempo mismo hubiera estado reteniendo un secreto que ya no estaba dispuesto a permanecer oculto. Y entonces vi lo que había debajo del lecho del río. Al principio, no eran más que grietas oscuras, heridas profundas en la corteza terrestre. Pero luego, cuando el último rastro de agua se desvaneció, algo enorme y antinatural se hizo visible. Cadenas gigantescas y oxidadas, más grandes que cualquier cosa que las manos humanas pudieran haber forjado, yacían incrustadas en el suelo. Estaban rotas en algunos lugares, deshilachadas en otros, como si algo inmenso y aprisionado hubiera comenzado a moverse. Me volví hacia Jesús con el corazón palpitando con fuerza. ¿Qué es esto? Su expresión era solemne, llena de tristeza y certeza a la vez. Ha llegado el momento. En el momento en que habló, un estruendo profundo y antinatural sacudió la visión que tenía ante mí. La tierra agrietada tembló, las cadenas rechinaron, y entonces surgió un sonido que no pertenecía a este mundo. Un grito, un rugido, una presencia. Algo estaba despertando debajo del lecho seco del río, algo que había estado sellado durante siglos. El suelo se partió aún más, el viento aulló, y entonces los vi, los 4 ángeles del Éufrates. Había leído sobre ellos antes, pero leer una profecía y presenciarla de primera mano son dos cosas muy diferentes. Lo que vi desafió la comprensión humana. Surgiendo de las profundidades del lecho seco del río, había 4 figuras, poderosas, aterradoras y antiguas más allá de la imaginación. Su presencia no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No era solo miedo, era el peso de la profecía manifestándose ante mis propios ojos. Cada uno de ellos tenía un aura que distorsionaba la realidad a su alrededor. No eran humanos, pero tampoco demonios. Habían sido restringidos, retenidos por orden divina, pero ahora estaban siendo liberados. El aire a su alrededor crepitaba con una energía que no puedo explicar, como si la estructura misma de la tierra reaccionara a su presencia. ¿Quiénes son?, susurré aunque ya lo sabía. Jesús no les quitó los ojos de encima. Son los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Estaban preparados para esta hora, este día, este momento, y ahora están liberados. Mi alma tembló. Sabía lo que esto significaba. Apocalipsis 9, 14, 15. Hablaba de ese momento. Estos ángeles no eran simples mensajeros, eran instrumentos de juicio, atados hasta el tiempo señalado. Y ahora, el tiempo había llegado. El cielo sobre el río se oscureció, como si los cielos mismos lloraran su liberación. En el momento en que sus cadenas se rompieron por completo, el mundo comenzó a cambiar. Vi estallar guerras, naciones desmoronarse y la gente hundirse en el caos. Un gran ejército comenzó a surgir, uno diferente a todo lo que la humanidad había enfrentado antes. No estaba formado por una sola nación, ni por un solo pueblo. Era algo completamente distinto. Y en ese momento supe, la cuenta regresiva final había comenzado. Mientras el Éufrates yacía estéril y los 4 ángeles se mantenían desencadenados, vi una visión horrible que se desarrollaba ante mí. Desde las profundidades del lecho agrietado del río, una fuerza diferente a todo lo que había visto antes comenzó a surgir. Al principio, eran meras sombras,
que se movían y retorcían en el aire seco. Pero luego se convirtieron en legiones, un ejército enorme, oscuro e imparable. Pero no eran soldados comunes. No llevaban banderas ni insignias de reinos terrenales. Sus armas no estaban hechas de metal, pero poseían un poder que iba más allá de la guerra humana. Era como si algo más allá de este mundo hubiera comenzado a apoderarse de la humanidad misma. Me volví hacia Jesús con voz temblorosa. ¿Quiénes son? Su expresión era grave. Ellos son los engañados, los que eligieron la oscuridad. Vi cómo naciones enteras se sumían en el caos. Gobiernos colapsaban. La gente se volvía una contra la otra, sin saber que algo mucho más grande que sus propias divisiones los estaba dirigiendo. Vi cómo el engaño echaba raíces y se extendía como un reguero de pólvora por todos los rincones de la tierra. Y luego vi algo aún peor. Vi a gente que seguía voluntariamente a la oscuridad, no porque estuvieran obligados a hacerlo, sino porque las mentiras los habían cegado. Habían cambiado la verdad por la comodidad, la sabiduría por la ilusión. La guerra no era solo una guerra de ejércitos, era una guerra por las almas. Jesús me miró con voz apremiante. Díganles, adviértanles. Muchos no escucharán, pero algunos sí. Y los que escuchen, se mantendrán firmes. En ese momento lo comprendí. Me habían enviado de regreso por alguna razón. La batalla que estaba presenciando no se parecía a nada que hubiera imaginado jamás. No se libraba con balas, ni bombas, ni entre naciones. Era una guerra de fuerzas invisibles que se había librado mucho antes de que la humanidad caminara sobre la tierra. Era un conflicto entre la luz y la oscuridad, la verdad y el engaño, la eternidad y la destrucción. Y la mayor parte del mundo ni siquiera tenía idea de qué estaba sucediendo. Al mirar hacia la tierra, vi cuán profundamente esta guerra se había arraigado en todos los aspectos de la vida. Estaba en los gobiernos, en la cultura, en las mentes de las personas que pensaban que eran libres pero en realidad estaban atadas por cadenas invisibles. El engaño estaba en todas partes, entretejido en la estructura misma de la sociedad. Y lo más peligroso, la gente ni siquiera se daba cuenta de que estaba esclavizada. El ejército oscuro que había surgido del Éufrates no marchaba por las calles, sino que se movía entre las sombras, influyendo en las mentes, distorsionando las verdades, plantando semillas de destrucción. Las personas se volvían unas contra otras, pero no entendían por qué. El odio crecía, la división se profundizaba, y lo que una vez se había llamado bien, ahora se llamaba mal. No están luchando contra sangre y carne, dijo Jesús con voz llena de tristeza. Están luchando contra fuerzas que no pueden ver, y la mayoría ni siquiera sabe que están en una batalla. Vi a gente discutiendo, destruyéndose unos a otros, no con armas, sino con palabras, ideologías y engaños. Las familias se estaban desintegrando. La fe estaba siendo abandonada. Una profunda oscuridad se estaba asentando sobre el mundo, disfrazada de iluminación. Y las personas que se suponía que debían oponerse a ella, las que se suponía que debían llevar la verdad, muchas de ellas ya se habían quedado dormidas. Jesús se volvió hacia mí, y su mirada me atravesó el alma. Mi pueblo debe despertar. De todas las cosas que vi, esta fue una de las más desgarradoras. Las mismas personas que debían oponerse a la oscuridad, las que se suponía que debían ser la luz del mundo, muchas de ellas habían caído en un profundo sueño. Vi iglesias llenas de gente, pero faltaba algo. El fuego, la urgencia, el poder, todo había desaparecido. Muchos se habían vuelto cómodos, distraídos, indiferentes. Seguían reuniéndose, seguían pronunciando las palabras, seguían orando, pero sus oraciones carecían de fe, su adoración carecía de entrega, y sus corazones estaban puestos en las cosas del mundo en lugar de en las cosas de la eternidad. La voz de Jesús estaba llena de tristeza y determinación al mismo tiempo. Se han olvidado de que están en guerra. El enemigo no había tenido necesidad de destruirlos directamente. Simplemente los había adormecido. Estaban demasiado ocupados, demasiado entretenidos, demasiado consumidos por sus propios deseos como para ver lo que sucedía a su alrededor. Se habían olvidado de cómo luchar. Pero entonces vi algo más. En medio de la apatía,
Todavía había quienes se mantenían en pie, un remanente. Eran pocos en número, pero estaban despiertos. Sus oraciones eran como fuego, su fe inquebrantable. Eran guerreros, no en el sentido físico, sino en el espiritual. Y en ese momento me di cuenta de algo. La guerra no estaba perdida. Todavía no. Desde la oscuridad, la visión cambió una vez más. Me encontré en un lugar que no puedo describir por completo, un lugar de autoridad pura, donde las decisiones eran definitivas, donde la verdad era absoluta. Y ante mí se alzaba algo inmenso, resplandeciente, vivo, el libro de la vida. No era un libro tal como lo entendemos hoy en día. Latía con luz, con nombres escritos con fuego. Algunos nombres brillaban intensamente, otros parpadeaban, y algunos se apagaban, se desvanecían. Me volví hacia Jesús, con la voz apenas en un susurro. ¿Qué significa esto? Me miró con una tristeza que no puedo expresar con palabras. Muchos creen que me conocen, pero sus corazones están lejos de mí. Vi nombres que desaparecían, personas que pensaban que estaban a salvo, pero que habían vivido sus vidas eligiendo el mundo por sobre la verdad. Habían pronunciado su nombre, pero sus corazones nunca le habían pertenecido. Y sin embargo, también vi algo increíble. Algunos nombres cobraron más fuerza, fortalecidos por las oraciones de otros. Se me hizo un nudo en la garganta. La oración estaba haciendo algo. No eran solo palabras pronunciadas al aire. Estaba impidiendo que la gente fuera destruida. Y en ese momento lo comprendí. La guerra no se trataba solo de los que estaban despiertos. Se trataba de los que aún podían salvarse. Jesús se volvió hacia mí con una expresión apremiante y firme. El tiempo se acaba. Ante esas palabras, mi alma tembló. Vi que la tierra cambiaba, se deshacía. El Éufrates se secaba. Pero eso era solo el principio. El engaño se hacía cada vez más fuerte. La guerra espiritual se intensificaba. Y pronto, algo sucedería que sacudiría al mundo de maneras que nadie esperaba. Vi naciones enteras sumidas en el caos. Gobiernos que se desmoronaban. Personas que pedían estabilidad, seguridad, algo a lo que aferrarse. Y en ese momento de desesperación, se les ofrecía algo, una solución. Pero era una mentira. Jesús dijo, viene un gran engaño, y muchos lo creerán. Mi mente daba vueltas. Un engaño tan poderoso que incluso quienes afirmaban saber la verdad estarían en peligro. No se presentaría como una oscuridad evidente, sino como algo atractivo, algo que parecía bueno, lógico, necesario. Y entonces lo vi. El momento en que la gente tendría que elegir. Todo conducía a esto. Una línea divisoria. Un momento en el que cada persona tendría que tomar una decisión. No con palabras, no con confesiones vacías, sino con su propia vida. Vi a personas que se encontraban en una encrucijada. De un lado, estaba la comodidad, la seguridad y la aceptación del mundo. Del otro lado, estaba la verdad, la fe y la firmeza incluso cuando el costo era alto. Y una a una, las personas iban tomando su decisión. Algunos se dejaron engañar voluntariamente. Querían paz, querían unidad, querían seguridad, pero no se dieron cuenta de que estaban caminando hacia la esclavitud. Otros dudaban, divididos entre la verdad y el precio que tendrían que pagar por ella. Y entonces vi al remanente, los que no se doblegarían. Eran pocos, pero se mantuvieron firmes. Sabían el precio, sabían lo que significaba resistir, y sin embargo, no flaquearon. Y en ese momento comprendí que esto era lo que Jesús me había pedido que me advirtiera. Entonces, de repente, todo cambió. El cielo se abrió, la oscuridad tembló, y lo único que el mundo no esperaba, el regreso de Jesucristo, se volvió innegable. Lo vi venir, no como el siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Toda rodilla se dobló, toda fuerza de las tinieblas se derrumbó. La guerra terminó en un instante, pero para muchos era demasiado tarde. Los que habían seguido el engaño, los que habían rechazado la verdad, se dieron cuenta, en ese momento final, de lo que habían hecho. Y ya no hubo vuelta atrás. Y luego, me apartaron. Mientras me alejaban del momento del regreso de Jesús,
Me encontré de pie en un lugar de dolor inimaginable. No era el infierno como muchos lo imaginan. No había llamas ni demonios que atormentaran a los condenados. En cambio, había algo mucho peor. Estaba rodeada de millones de almas, pero el silencio era ensordecedor. No gritaban, no clamaban por misericordia. Simplemente estaban conscientes de lo que habían perdido, conscientes de la verdad que habían rechazado, conscientes de que no había vuelta atrás. Quise apartar la mirada, pero no pude. Sus ojos, si es que podía llamarlos así, estaban vacíos, llenos de eterno arrepentimiento. No sentían dolor físico, pero el peso de su desesperación estaba más allá de todo lo que yo pudiera comprender. Esto era peor que el sufrimiento. Esto era la separación. Vi a algunos que alguna vez se habían llamado creyentes, personas que se habían sentado en iglesias, escuchado sermones, incluso orado, pero nunca se habían rendido verdaderamente. Habían seguido los pasos, pero nunca habían entregado su corazón a Jesús. Y ahora, se dieron cuenta demasiado tarde de que nunca se había tratado de religión, sino de una relación. Entonces lo oí, un grito único, no de dolor, sino de finalidad. Resonó en el vacío y me provocó escalofríos. Y entonces la voz habló de nuevo. Ellos eligieron. Era Jesús. Ya no estaba a mi lado, pero su presencia llenaba el espacio. Estaba afligido, pero también decidido. No había ninguna injusticia allí. Nadie había sido engañado. Nadie había sido desechado injustamente. Habían elegido. Habían escuchado la verdad. Se les habían dado oportunidades, pero las habían rechazado. Y ahora, la puerta estaba cerrada. Me volví hacia él. Mi voz apenas era un susurro. No hay nada que se pueda hacer. Su respuesta fue firme. El momento de elegir ya pasó. Y luego, me alejaron otra vez. Jadeé, sintiendo que mi alma regresaba a un lugar diferente. Ya no estaba en el reino de la separación. Estaba en otro lugar. Un lugar lleno de luz, calidez y poder abrumador. Ante mí, extendiéndose más allá de lo que podía comprender, había un ejército como ninguno que hubiera visto antes. Estos no eran los perdidos, eran los redimidos, vestidos de blanco, de pie en formación. Sus rostros estaban llenos de paz, confianza y propósito. Habían vencido. Habían resistido el engaño. Habían permanecido fieles hasta el final. Y ahora, estaban listos. Jesús estaba al frente. Ya no estaba triste. Ya no esperaba. Se preparaba para partir. Todo en mí sabía que este era el momento previo a la batalla final. La guerra que había visto en la tierra, el engaño, la destrucción, todo había conducido a esto. El remanente había resistido. Los perdidos habían tomado su decisión. Y ahora, el rey estaba a punto de reclamar lo que era suyo. Temblé ante la magnitud de todo aquello. Todo lo que me habían predicho, todo lo que me habían mostrado, era real. Estaba sucediendo, y el tiempo se estaba acabando. Jesús se volvió hacia mí una última vez. Sus ojos, llenos de fuego y gloria, se encontraron con los míos. Ahora lo entiendes. Y lo hice. Volver. Mi corazón se paró. Sabía lo que quería decir. Tenía que regresar. Tenía que decírselo. Tenía que advertirles antes de que fuera demasiado tarde. Dile que vendré pronto. Con eso, me sentí arrancado de la eternidad, devuelto a mi cuerpo, de vuelta al mundo que una vez había llamado hogar. Desperté con un jadeo agudo, con los pulmones ardiendo como si me estuviera ahogando. El peso de mi cuerpo regresó de repente, pesado, débil y extraño. Las máquinas pitaban a mi alrededor. Las luces fluorescentes brillantes me quemaban los ojos. El olor estéril del hospital llenó mis fosas nasales. Y entonces, oí voces. ¡Ha vuelto! Intenté hablar, pero tenía la garganta irritada, como si no la hubiera usado en años. Me dolía todo el cuerpo, pero nada de eso importaba. Había regresado, pero no era la misma. Los médicos entraron a toda prisa, me controlaron los signos vitales y hablaron con voz apresurada, diciendo que era un milagro. Había estado fuera durante 11 minutos, pero a mí me había parecido una eternidad. Mi mente todavía daba vueltas por todo lo que había visto. Mi alma todavía temblaba por el peso de lo que me habían revelado.
Giré un poco la cabeza y vi a mi familia de pie junto a mi cama. Rostros pálidos, ojos llenos de alivio y confusión. Podía ver las preguntas que se formaban en sus mentes. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Qué había visto? Pero ninguno de ellos podía entender lo que acababa de experimentar. Quería decírselo. Quería contarles todo. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cómo podía poner en palabras algo que trascendía el lenguaje? ¿Cómo podía explicarles que había visto el fin de los días desplegarse ante mis propios ojos? Se me llenaron los ojos de lágrimas. No porque tuviera miedo, sino porque me habían dado una segunda oportunidad. No para mí, sino para transmitir un mensaje. Sabía que muchos dudarían. Algunos se burlarían. Otros dirían que fue una alucinación. Pero eso no importaba. Me habían enviado de regreso con una misión. Y así, tan pronto como pude, comencé a hablar. Les hablé de la sequía del Éufrates, que no era solo un fenómeno medioambiental, sino el cumplimiento de una profecía. Les hablé de la liberación de los 4 ángeles y del gran engaño que ya se estaba infiltrando en el mundo. Les hablé de la guerra espiritual que se libra a nuestro alrededor, invisible pero más real que cualquier cosa que podamos tocar. Les dije que Jesús viene pronto. Algunos escucharon en silencio, estupefactos. Otros no le hicieron caso, pero unos pocos realmente me escucharon. Lo vi en sus ojos, en la forma en que sus corazones se conmovieron cuando hablé, y eso fue suficiente, porque esta ya no era solo mi historia. Esto fue una advertencia. Esta fue la última llamada para despertar. Esta era la verdad. Si has llegado hasta aquí no es por casualidad. Estabas destinado a oír esto. Estabas destinado a saber la verdad. Todo lo que he compartido con ustedes no es solo una historia. Es una advertencia, un llamado a la acción, una oportunidad para despertar antes de que sea demasiado tarde. El mundo está cambiando. El Éufrates se está secando. El engaño está creciendo. Y pronto, llegará el momento de la decisión para cada persona. ¿Dónde se situará usted cuando llegue ese momento? Jesús no es solo una figura distante en la historia. Él está vivo. Él está observando. Y está regresando. Fui enviado de regreso para decirles que el tiempo es más corto de lo que creemos, que no podemos permitirnos permanecer dormidos por más tiempo. La batalla no está llegando, ya está aquí. La pregunta es, ¿lucharás o caerás? Esta es tu oportunidad. No esperes. Si nunca has entregado verdaderamente tu corazón a Jesús, ahora es el momento. Si has estado distante, distraído o atrapado en las mentiras de este mundo, ahora es el momento de regresar. Si estás despierto y consciente, ahora es el momento de mantenerte firme, de fortalecer tu fe y de advertir a los demás. Orad, buscadlo, leed su palabra, preparad vuestro corazón, porque lo que viene nos pondrá a prueba a todos. Y si este mensaje te ha hablado, si en el fondo sabes que es la verdad, entonces no te lo guardes para ti. Compártelo, dilo. Deja que otros escuchen la advertencia antes de que sea demasiado tarde. Asegúrate de suscribirte a este canal para que no te pierdas nada que pueda prepararte para lo que viene. Activa las notificaciones para que siempre estés listo cuando llegue el próximo mensaje. Y lo más importante, sigue a Jesús, porque al final, nada más importará. Gracias por escuchar. No estás solo. Estamos juntos en esto y juntos saldremos adelante. Hasta la próxima. Mantente fuerte, mantente fiel y nunca dejes de buscar la verdad.